es como visitar otra casa. Aunque no es tan seguido, cada vez que vengo es sin duda alguna una alegría el poder compartir con cada uno de ustedes. Y mucho más en esta ocasión, que sé que están celebrando el aniversario de la iglesia. 64 años, para la gloria de Dios, de que esta congregación esté abierta con sus puertas, predicando la palabra de Dios. Así que, antes de empezar, quiero también darle los saludos que la Iglesia Bautista de Costa Verde les envía a cada uno de ustedes. Los aman. Yo sé que algunos de ellos conocen a algunos de acá, todavía no se conocen todos, pero oramos por ustedes, créanme. Están en nuestras oraciones y les queremos y les amamos, incluso a aquellos que sé que todavía no lo conocen, oran igualmente por ustedes. Y es nuestro deseo que ustedes puedan seguir creciendo en la palabra y en gracia para con Dios y para con los hombres. Así que no podía comerme ese saludo. Acompáñenme a orar para dar inicio. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos en tu casa para adorarte de manera congregacional como tú así nos has convocado. Y ayúdanos a recordar de que esta convocatoria no es porque seamos especiales, sino porque tú eres especial y tú eres amor y has decidido amarnos aún sin merecerlo. Padre, que esa actitud siempre esté presente en nuestros corazones de agradecimiento para contigo y con la disposición de querer siempre aprender de ti y más de ti para poder obedecerte tal como tú así lo deseas. Bendice esta iglesia, bendice la obra que estás haciendo aquí en Colón, específicamente aquí en la ciudad de Colón, y que pueda seguir siendo y aumentando en bendición para ellos y para con la comunidad donde están. Amén. Hoy cumple, bueno, el 20 de julio cumplieron 64 años. 64 años es bastante. O sea, 64 años en edades de personas naturales y es tercera edad. Pero eso no es malo en la iglesia, eso es muy bueno. Que una iglesia llegue a esa edad significa, no es que es menos hábil, sino que tiene mucho más recorrido, mucha más experiencia. Y eso puede servir, sin duda alguna, para seguir proclamando la verdad. Cuando uno celebra un aniversario, uno suele darle gracias a Dios porque significa que Él ha estado con ustedes, que Él ha sido fiel. Aún en cada cumpleaños que uno celebra, los que celebran su cumpleaños, pueden decir, Señor ha sido fiel un año más, un día más. Sin embargo, yo quiero hacer una excepción, que no es este caso de esta iglesia, pero que es necesario hacer la aclaración. Que hay iglesias, y recalco, no estoy hablando de esta iglesia, Templo Bautista de Colón, pero hay iglesias que el hecho de que cumplan años no trae ninguna alegría. Y la razón por la que no trae alegría es porque no están haciendo lo que Dios dice que tienen que hacer. Y esas iglesias traen de hecho tristeza el hecho de que sigan abiertas. De hecho Dios le dice en Malaquías, yo preferiría en algunos de esos casos que cerraran esos templos para que no siguieran ofreciendo sacrificio falso, falsa ofrenda, enseñando falsa doctrina, cosa que Él no mandó. Y eso sucede en cualquier denominación, pasa eso. Iglesias que parecían estar bien, terminaron estando mal. Si conocen un poco de la denominación presbiteriana, la fama que tiene es muy buena. Pero hubo un tiempo en Estados Unidos cuando la única asociación que en ese tiempo existía se corrompió a tal punto que no solamente comenzaron a ordenar mujeres pastoras, sino que llegaron al punto de en algunas iglesias hoy tener ministros homosexuales. Entonces, ¿cómo pasó? La iglesia metodista lo mismo. Y hoy le pasa a muchas iglesias bautistas. Hoy uno piensa en falsa doctrina y suele pensar en iglesia pentecostal. Y es verdad, allá abunda bastante. Pero no es exclusivo de los pentecostales. En las iglesias bautistas también pasa. Así que el hecho de que ustedes tengan el apellido Bautista no es una vacuna automáticamente contra cualquiera de estas cosas. Y la razón por la que muchas de esas iglesias llegan a caer ahí es porque comienzan a ignorar que hay cosas peligrosas
que hay doctrinas peligrosas, actitudes peligrosas, y al ignorarlas, se duermen, se confían, y no hacen lo que la Biblia nos manda a hacer, que es velar y orar, estar alertas. Y no se dan ni cuenta cuando poco a poco empieza a entrar esa falsa doctrina, y sin que nos demos cuenta comienza a comerse la iglesia hasta el punto que ya no sirve. Hay muchas maneras de darse cuenta de ese peligro o de saber si una iglesia está en ese peligro, pero una de ellas es a través de sus oraciones. Si una persona ora por zapatillas y usted le escucha orando por zapatillas, ¿usted qué va a pensar? Este hermano o hermana necesita zapatillas. Si una persona no ora por zapatillas y usted nunca le escucha orar por zapatillas, usted puede decir, o él no necesita zapatillas o a él no le importan las zapatillas. Puede ser que usted lo vea siempre en chancleta, pero no pide zapatillas porque le gusta andar en chancleta. Así que no ora por zapatillas porque no las quiere. Y otro puede ser porque tiene demasiadas. Así que escuchar las oraciones de una iglesia dice mucho sobre la iglesia. ¿Qué pide esa iglesia? Si una iglesia pide mucho dinero, te dice, no tengo o lo quiero. Si no lo pide, puede ser, lo tengo o no me interesa. ¿Qué pide las iglesias? ¿Qué pide la iglesia Templo Bautista de Colón? ¿Y qué no pide la iglesia Templo Bautista de Colón cuando ora? Porque eso va a decir mucho acerca de lo que ustedes consideran prioridad en su vida para la iglesia. Un consejo para poder mejorar personalmente nuestras oraciones es poder orar lo que la palabra de Dios dice. Si la palabra de Dios me dice que debo ser esposo, yo pido, Señor, ayúdame a ser ese buen esposo. Si la palabra de Dios me dice que debo perdonar, yo pido, Señor, que me ayude a perdonar. Y una de esas maneras de poder ver esas oraciones es ver las oraciones que otros hombres de Dios hicieron. No como para repetirlas como si fuera algún poder mágico o místico, sino porque nos ayuda a ver lo que había en el corazón de esos hombres que fueron inspirados por Dios para escribir su palabra. Hoy vamos a ver una de esas oraciones. Había muchas por las cuales estaba pensando. Al final el Señor me llevó ahora a predicar de una en particular. Y vamos a ver la oración de Pablo por los colosenses, que es mi oración por los colosenses. Vamos a ir a la carta de Colosenses, capítulo 1, versículos del 9 al 12. Dice la palabra de Dios: por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El título de la predicación es una oración por la iglesia Templo Bautista de Colón. Y lo primero que vamos a ver en esta oración del apóstol Pablo, que de hecho no termina ahí continúa, pero decidí solamente ver estos versículos, es que él empieza diciendo que él no cesa de orar por la iglesia en Colosas. La constancia en la oración. Pablo no cesa de orar. Pablo no solamente dice oren sin cesar, sino que él mismo ora sin cesar. ¿Y por qué alguien habría de orar sin cesar? ¿Por qué Pablo ora sin cesar? Cuando usted quiere algo tanto, usted insiste hasta que lo consigue. Pero usted no insiste pidiéndole algo a alguien que no le puede dar lo que usted pide. No tiene sentido que yo vaya a la policía y le ruegue día tras día
que saque un panal de abejas de mi casa. Eso no le corresponde a ellos, eso sería tonto de mi parte. Yo iría a los bomberos o cualquier otra organización que lo pueda hacer, porque sé que ellos pueden resolver mi necesidad. El hacernos conscientes de quién tiene la capacidad de resolver mi necesidad me permite ser constante en ella. Y Pablo sabía que esta petición solo la podía dar Dios, que no era una cuestión de insistirle a los colosenses, sino de insistirle a Dios: Señor, por favor, yo te pido que le des esto y esto a mis hermanos en Colosas. Y sabemos que lo oraba también por otras iglesias, pero en una sin duda era la de Colosas. ¿Qué tanto nosotros oramos sin cesar? ¿Cómo está nuestra constancia de oración? Si no oramos así, eso es sinónimo, entre otras cosas, de que siento que no necesito a Dios. Porque yo no voy a ir a pedirle algo cuando yo creo que yo tengo eso controlado, que está todo bajo control. Yo voy cuando sé que necesito ayuda. Y Pablo y la palabra de Dios nos recuerda que necesitamos orar sin cesar, siempre. Hermanos, necesitamos buscar al Señor todos los días en oración. Vivir sin oración es como querer andar un carro manual empujando. El carro se mueve muy lento. Y no, el último viendo, jamás vas a llegar a tu destino. Y el esfuerzo y la frustración que vas a tener no se puede explicar. La oración es el combustible que mueve nuestras vidas. Usted es una persona cansada, atribulada, usted dice: no estás orando. Si yo veo un hombre sudado, mojado de lluvia, aquí no tienes gasolina, déjame ponerte gasolina. Si una persona está muy cargada, atribulada, es porque muy probable está empujando su vida como si fuera su carro sin gasolina. Necesitamos orar. Nos hace bien orar. Dios quiere que oremos, que estemos con Él y que seamos constantes en ello. Pero ahora, ¿qué pide Pablo? ¿Qué pide Pablo por los colosenses? ¿Por qué es lo que Pablo ora sin cesar? Dice la palabra de Dios que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esa es la petición. Sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, con sabiduría y inteligencia espiritual podría traducirse como discernimiento, como la capacidad de entender. Ni siquiera voy a hablar por ustedes ni por otra iglesia, voy a hablar por la iglesia en la que yo crecí. Los miércoles de oración, donde yo crecí, en la iglesia donde yo crecí, en Panamá, en Pedregal. En esa iglesia las oraciones se repetían, pero la mayoría de las peticiones eran salud, trabajo, éxito en alguna actividad que se fuera a hacer y algunas cosas repetitivas. Yo no recuerdo nunca haber orado por conocimiento de la voluntad de Dios ni por discernimiento espiritual. Jamás. No me respondan, pero ¿qué tanto pedimos esto? ¿Qué tanto sentimos que eso es lo más importante que tengo que pedir? Cuando dice, esto es por lo que yo no ceso de orar. No tanto para que sanen los enfermos en Colosas, que tenía que haber. No tanto para que se sanen las persecuciones que había en Colosas, que también había. Ni para el dinero que podría necesitar. No es que no lo necesitaran, sino que Pablo dice, esto es lo más importante que ustedes necesitan. ¿Qué tanto nosotros lo hacemos? ¿Qué tanto la iglesia Templo Bautista de Colón pide por ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios con toda sabiduría e inteligencia espiritual? Si no se pide eso, es porque no hemos visto el valor del conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, de su voluntad, dice la palabra de Dios que es bueno. Pero una cosa interesante es que Pablo dice, sean llenos. Es decir, no se llenan ellos mismos, Dios los llena.
Solo estudiar no es sinónimo de tener conocimiento de la voluntad de Dios. Yo puedo agarrar un montón de libros teológicos y ponerme a leer la Biblia día y noche solamente, pero sin que Dios me bendiga con el conocimiento, sin la dependencia del Espíritu Santo, ese conocimiento es como 1 Corintios 13, es vano, sirve a lo que retiñe, no sirve para nada. Inclusive lo que retiñe es una cosa que no es agradable, es como que no me sirve, no es molesto. Necesitamos el conocimiento, pero que sea dado por Dios. Un pastor en Estados Unidos, que es profesor de un seminario, dijo una frase: tengo muchos estudiantes que se han llenado tanto de conocimiento que han llegado a ser tontos. Y hay que tener cuidado porque en nuestra línea doctrinal, la doctrina reformada, el conocimiento se valora mucho y eso es bueno. No quiero que me malinterpreten, no digo que es malo estudiar, pero hay que tener cuidado porque el conocimiento solo no es el fin en sí mismo. Necesitamos conocer a Dios para vivir como Dios quiere, no simplemente para decir, ahora te puedo explicar la doctrina de X o de Y. Solo si es por eso que estudias, no sirve. Es para agradar a Dios. Estudia todo lo que puedas, pero para agradar a Dios y para poder vivir como Él quiere. Nunca vamos a saber demasiado de Dios. Siguiente punto. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesús dijo estas palabras orando. La vida eterna es conocer a Dios, es vivir conociendo a Dios. El Evangelio no termina con reconocer mi pecado, pedir perdón, aceptar a Jesús, ser salvo. Y ahora comienzo a vivir la vida de lo que como cristiano tengo que hacer. Tengo que venir a la iglesia, ganchito, tengo que ofrendar, ganchito, tengo que cantar, ganchito, apoyo en esto, ganchito. La vida cristiana es conocer a Dios. Necesitamos pasar tiempo conociendo a Dios. Hay tanta gente ocupada sirviendo a un Dios que no conoce. Hay muchas iglesias sirviendo a Dios que no conocen. Y como no lo conocen, no lo sirven bien. Lo sirven mal. Y creen, porque la ilusión del activismo es engañosa, te hace sentir bien, porque hoy hice. Y dice Jesús en Mateo, en el Sermón del Monte, que a muchos llegarán en aquel día diciendo lo mismo: Señor, yo hice. Y Él dice: yo nunca te conocí. Conocemos a Dios. Si usted cree que es suficiente, Juan 3:16, Romanos 3:23, Salmos 1:1, Salmo 23, es suficiente para su vida espiritual, bueno, usted no ha entendido lo que es el Evangelio ni lo que es la vida. Necesitamos toda la palabra de Dios. Y no nada más leerla en un año, eso es bueno. Es meditar en ella. Es leer un versículo y quedarme una hora pensando que sea un solo versículo. Una frase, conociendo a Dios, entendiendo más Él. Cantábamos hace poco que sus promesas nos hacen bien. Pero ¿cómo conozco sus promesas si no estudio su palabra? ¿Y cómo confío en la promesa de alguien que yo no conozco? Si hoy usted, cualquiera de ustedes que no conozco personalmente, me promete algo, yo no voy a esperar que eso va a pasar. Su promesa para mí es vacía. Y no porque usted sea mentiroso, sino porque no lo conozco. Si usted no conoce a Dios, las promesas de Dios, por más verdaderas que sean, no van a tener impacto en su vida. Palabra vacía porque no te conozco. Y como no te conozco, entonces comienzo a vivir en mis fuerzas. A ver cómo yo resuelvo lo que tengo que hacer. Porque aunque Dios dice, yo te daré lo que necesitas, pero yo no te creo. Tú no conoces cómo está Panamá en este momento, Dios. Esto que está pasando pasa los niveles que yo he visto en mi vida. Yo tengo que resolver. Y Dios dice, pero si yo puedo. Pero como no lo conozco, yo no puedo recordar que el Dios que creó el universo, que abrió el mar rojo, que tumbó Jericó, que salió a una tumba
yo puedo confiar en Él y saber que cualquier cosa que pase hoy es nada, comparado con su poder. Pero si no lo conozco, esas cosas no significan nada. Necesitamos conocer a Dios, necesitamos pasar tiempo con Él, necesitamos conocer más a Cristo. ¿Dónde conocemos a Dios? Y permiso. En su palabra, Salmo 119, 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. La palabra de Dios es la que nos provee el conocimiento de Dios. Es ahí donde tenemos que pasar ese tiempo. Y esto es importante recalcarlo porque hoy hay mucha creencia, mucha corriente de doctrina de creer que yo puedo escuchar conocimiento de Dios en lo místico, que pasaba aquí en Colosa, de hecho. Que hay revelaciones ocultas que solamente el pastor Eugene me puede revelar, y ahí conozco más de Dios. Hay cosas que yo no tengo acceso. No hay nada místico en esto. Dios ha revelado su conocimiento, su mente está aquí en la palabra de Dios. Búsquela aquí. Aquí donde está el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios da sabiduría y discernimiento. Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Sabiduría y discernimiento tiene que ver con entendimiento más que el conocimiento en sí. Hay personas muy inteligentes, capaces de resolver problemas matemáticos muy avanzados, pero que no son sabios. Hay personas muy inteligentes, capaces de resolver problemas físicos, pero que no son sabios. Los ateos, muchos de ellos son muy inteligentes, pero no tienen sabiduría. ¿Por qué? Dice el necio en su corazón, Salmo 14, no hay Dios. Necio es sinónimo de tonto. Por eso usted ve que terminan tomando decisiones morales para su vida que terminan en su detrimento. Todo esto de ideología de género, todo esto de matrimonio homosexual, de drogas, de libertinaje sexual, provino de la mente de muchos ateos, muchos que se consideraban o se consideran inteligentes, pero son decisiones tontas. ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué hay personas en la calle que tal vez sean tan inteligentes como estas personas, pero que cometen decisiones erradas una y otra vez, sentimentalmente, financieramente, profesionalmente? Es porque les falta la sabiduría. Antes yo me preguntaba, pero ¿cómo, en caso de las relaciones sentimentales, hablando con personas que tomaban decisiones como porque no te das cuenta que este hombre o esta mujer, eso no sirve, esa decisión no es correcta, pero vamos una y otra vez? Falta sabiduría, y eso se consigue solo en Dios, el conocimiento de Dios. Y Pablo quiere que ese conocimiento se sirva para poder interpretar, para poder mirar al mundo y decir, esto está mal, o esto está bien. Hermanos, todo creyente debe ser entendido en los tiempos. Si yo les preguntara individualmente después, ¿qué opinión tienen de lo que está pasando en Panamá? Las protestas, de la mesa de diálogo, de la gasolina. Su respuesta estaría basada en la Biblia. Su posición de si está bien o está mal, me la podrían sustentar bíblicamente. De por qué hicieron esto, pueden sustentar eso bíblicamente. Si la respuesta es sí, me alegro. Si la respuesta es no, entonces necesitamos ir a la palabra, porque estamos entonces haciendo que creemos saber más que Dios.
estamos demostrando orgullo. La palabra es la que nos debe decir qué es lo bueno, qué es lo malo. La palabra de Dios, no mi intelecto. No, yo no soy tan inteligente como creo que soy. Nadie lo es. Necesitamos la palabra de Dios para saber qué es bueno y qué es malo. Porque la falta del discernimiento nos lleva a ser cautivos del pecado. Isaías 5:13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, y en este caso literalmente, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Un pasaje más conocido en esta misma línea, Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Un pueblo sin conocimiento de Dios no tiene discernimiento, y un pueblo sin discernimiento quedará esclavo del pecado y va a vivir las consecuencias del pecado. ¿Por qué muchas iglesias hoy comienzan a predicar una doctrina falsa? A decir, ven que te voy a prosperar si tú das y das y das, o Dios te prospera, no es. Porque no conocen. El hecho de que no conozcan no les permite ver que eso es peligroso. Porque no están ofendiendo solamente a la persona, están ofendiendo a Dios. Y cuando tú entiendes que Dios es santo y que Él valora su santidad, y lo que dice aquí, por ejemplo, te echaré del sacerdocio. Nadab y Abiú lo fulminó. Y Nadab y Abiú, ese fuego extraño, fue fuego. Lo único que hicieron fue ponerle un aroma un poquito diferente. Y yo digo, yo no te pedí eso. Entonces, si yo reconozco cuánto Dios valora el conocimiento y el discernimiento, yo debo valorarlo también. Porque cuando comienzo a tenerlo por la gracia de Dios, comienzo a ver pecados. Comienzo a ver que mi decisión aquí no estaba bien. Testimonio personal. Yo crecí en la iglesia desde muy chico. Y empezando mis 20 años, por ahí, fue cuando llegué a la... Dios me permitió conocer doctrinas de la gracia y doctrinas reformadas. Y ya yo en esa condición, ya entendiendo que soy salvo por gracia, por fe, y todo lo que dice la palabra de Dios ahí, yo tenía posturas políticas que iban totalmente en contra de la palabra de Dios. Y yo nunca las había cuestionado, nunca. Hasta que el Señor me confronta con que el Evangelio no es nada más para los domingos de 10 a 12, es para todos los días, para toda mi vida, para mi decisión en el matrimonio, en el trabajo, por quién voto, dónde trabajo, dónde vivo, es para todo. La carta a los Colosenses es una carta donde se ratifica el señorío de Cristo en todo. Porque los colosenses estaban haciendo eso. Jesús aquí, acá yo decido. En la iglesia vemos cómo hacemos eso, pero acá yo. Y que Pablo le dice, todo dominio fue puesto a los pies de Cristo, todo dominio. ¿Qué te hace pensar que tu vida está fuera de ese dominio? Todo. Y cuando fui confrontado con eso, me di cuenta que tomé decisiones equivocadas en mi pasado, siendo cristiano y aún teniendo sana doctrina. Tomé decisiones equivocadas porque no había sido confrontado con áreas de mi vida en cuanto al discernimiento. Me di cuenta que había votado mal, políticamente hablando. Me di cuenta que había tomado decisiones sociales equivocadas, que en mi mente estaban bien. Entonces es el momento que cuestionemos cada una de sus creencias. Y no sé cuáles son, de verdad, no las conozco. Pero cualquiera que sea, evalúenlas todas a la luz del conocimiento de la palabra de Dios. Si usted apoya algo, si usted cree en algo, tenga la seguridad de que eso que usted apoya, Dios lo apoya también. Si no, espere un momento. No haga nada hasta que Dios le diga qué es lo correcto. Ahora, ese conocimiento correcto se va a traducir
en una práctica sana. Y Pablo le dice 5 cosas que se van a desprender del conocimiento correcto y discernimiento de Dios. Van a agradar a Dios, van a llevar fruto, van a crecer en conocimiento de Dios, van a ser fortalecidos con todo poder, paciencia y perseverancia, y van a vivir agradecidos. Porque si yo conozco a Dios, lo conozco por su palabra, conozco sus mandamientos, y Él se agrada en la obediencia más que en los sacrificios, yo puedo obedecer. Así que ese conocimiento se traduce y tiene que traducirse en obediencia a sus mandamientos. Recordando de que esa obediencia también viene por el Espíritu Santo. Es el que nos capacita a poder hacerlo. Así como que nos da el conocimiento, también nos permite poder obedecerlo. Si no conozco a Dios, van a estar haciendo cosas que creen que son buenas o que alguien en el pasado le dijo, por más que haya sido cristiano, creyendo que es correcto, sin saber que está desagradando a Dios. El pueblo de Israel, en la carta, en el profeta Malaquías, en ese libro, creía que estaba bien, porque estaban haciendo cosas, sacrificios, no paraban nunca los sacrificios. Y Dios le dijo, no está bien, evalúen lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Entonces, Iglesia Templo Bautista del Colón, hoy con 64 años, evalúen lo que están haciendo y por qué lo están haciendo y cómo lo están haciendo. Y si tienen que seguir, que Dios les confirmó, sigan. Pero si hay algo que Dios los confronta, le dice, esto no está bien, paren inmediatamente. Tiene que ser su celo, no solo del pastor Luis, de todos. Esto es correcto, esto es lo que dice la palabra. Vamos a hacer lo que Dios dice, en lo que a Dios le importa. Si conozco a Dios y tengo conocimiento de su voluntad, voy a llevar fruto. Pablo dice aquí en la carta, en el versículo 10, llevando fruto en toda buena obra. Y llevar fruto suele a veces pensarnos en Gálatas 5, el fruto del Espíritu. Pero tiene que llevarnos primero a Juan 15. Jesús es la vid, nosotros los pámpanos, las ramas. Versículos 4 y 5 de Juan 15 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Antes de seguir con este punto, hay que hacer una pregunta de evaluación. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Se ven esas cosas en ustedes? El fruto del Espíritu se ve. Si ustedes tuvieran que autoevaluarse, o si vieran que los hermanos, 5 o 6 hermanos, hermano, ¿me puede evaluar por favor? Usted puede poner aquí un ganchito en 1 al 5. ¿Qué tanto amor usted ve en mí? ¿Qué tanto gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe? Del 1 al 5, por favor. Y déselo a 5 hermanos. Usted mismo, ¿cómo cree que saldría en esa evaluación? Usted no produce ese fruto. Lo produce Jesús. Y lo produce permaneciendo en Él. Si ese fruto no se ve, es porque no están permaneciendo en Cristo. Es porque están haciendo las cosas que creen que son de Dios en su fuerza. De nuevo, empujando el carro con su fuerza sin gasolina. Para ningún lado va. Necesitan permanecer en Cristo. Y eso es difícil porque como que permanezco. Pero es que yo quiero hacer, permanece en mí. Yo soy el que lo hago. Tú no puedes, ni aunque quisieras, no puedes. Permanece en mí. Si hay un área de su vida en la que no se ve ese fruto, que en vez de amor, lo que se ve es un intento de manipulación, de intentar ver cómo hago el uso bien de los demás, o si en vez de benignidad, que me dice es, yo hago lo bueno, no, yo quiero ser agradable con todos, para que caerle bien a todos. No, eso no es benignidad. Benignidad es hacer lo bueno
le gusta o no le gusta a la gente, con amor y con gracia, pueden hacer lo bueno, aunque nadie le dé las gracias. ¿Tienen paz? ¿Están descansando en el Señor? Hoy pueden decir, hoy tengo paz, hoy iglesia, templo Bautista de Colón tiene paz. Si no hay paz, es porque esa área de algo de su vida no se han entregado al Señor. Y han dicho, Señor, esto yo veo cómo resuelvo. Mi problema en mi matrimonio, en mi trabajo, en mi finanza, eso lo resuelvo yo. Jamás van a obtener paz sin Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento la da Dios. Pablo en la cárcel le dice a los filipenses, regocijaos, yo estoy gozoso, dice Pablo. He aprendido a contentarme en cualquiera sean mis circunstancias. Hemos aprendido a contentarnos cualquiera sean nuestras circunstancias. Hoy, si ustedes salen a la calle, sus vecinos dirían, no, el hermano tal, ese hombre yo no sé cómo hace, pero tiene un gozo, esta hermana tiene un gozo, esta vecina mía, yo no sé, porque no anda muy bien la cosa ahí, pero yo la veo reída y feliz. Hay gozo, hay paz en esa casa, hay benignidad, fe. Yo estoy viviendo una situación difícil, pero yo confío en Dios y me mantengo firme en la roca. No ando preocupado, afanado, turbado. Jesús le dijo a Marta y María, tu hermana, María, no es fresca. María no es fresca. María entendía que eso era más importante que estar allá. Marta decía, no, antes de estar ahí sentado a tus pies, Jesús, déjame hacer esto. María dijo, no, eso puede esperar. Yo necesito a Jesús. ¿Necesitan a Jesús como María o están como Marta, buscando excusas antes de ir al Padre y sentarse a escuchar su voz? Cuando hagan eso, el fruto del Espíritu, ustedes no se van a dar ni cuenta. Hombre, pero sí, tengo gozo. Pasó tal cosa, pero estoy en el Señor, orando y confiando en Él. Me detectaron tal enfermedad, tengo paz. Alguien me hizo tal cosa, no, yo lo puedo amar, no lo odio. Puedo perdonar. No se van a dar ni cuenta cuando eso comience a pasar. Y cada vez que vean esas señales, corran directo al Señor, como si fuera un doctor. Me duele aquí. ¿Qué pasó? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué pensé esto? Hay algo en mi vida que no he entregado al Señor. Déjame ir de nuevo al Señor. Tengo que ir a tus pies. Así que si hoy sienten que fracasarían en ese ejercicio, vayan corriendo al Señor y siéntense y quédense ahí. Dice Pablo también que van a crecer en conocimiento. Si conocen de Dios, van a querer conocer más. Filipenses 3:10. Pablo escribió esta carta 30 años después que se convirtió aproximadamente. Se cree que se convirtió cuando tenía como 25. O sea que aquí ya puede tener como 55, 60 años. Y Pablo dice en Filipenses 3, versículo 10, a fin de conocerle, y otras versiones dicen, para conocerlo todavía más. Y quiero conocer el poder de su resurrección. Pablo no sabía el poder de la resurrección de Cristo, con 30 años de convertido. Claro que sí, se lo explicó mejor que nadie. Pero él sentía que todavía necesitaba conocer más. Y quiero seguir creciendo en la participación de sus padecimientos. Pablo quería incluso sufrir como Cristo, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo quería inclusive morir como Cristo. La versión NTV dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Si estamos conociendo al Señor, va a haber un deseo de seguir, de querer conocerlo más. Si una persona dice, tengo 30 años en la iglesia, déjame hacer todo, no conoce a Dios. Yo dudo que lo conozcas, que puedas explicar lo que Pablo escribió, y Pablo que escribió lo que escribió, que fue al tercer cielo, que tuvo revelación que muchos otros apóstoles no tuvieron, dice, 30 años después de ser convertido, yo quiero conocerlo más. Entonces la pregunta es, ¿quiere esta iglesia conocer más a Dios? ¿Tienen el deseo de experimentar su poder? ¿De sufrir? Eso no suena agradable, pero para Pablo sí lo era, porque era significado de identificarse con Él.
Yo quiero hacer todo lo que Él hace. Yo quiero hacer todo lo que mi papá hace. Yo quiero ser como Él. Pablo dice también que si crecemos en ese conocimiento y sabiduría, vamos a ser fortalecidos con todo poder, que es paciencia. Y la palabra aquí dice longanimidad. A los niños o al que no sabe la palabra longanimidad sería perseverancia. Paciencia y perseverancia. Pero paciencia no en que tengo paciencia con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa. Paciencia es esperar en Dios. Esperar a que Él hable, que Él haga. En la iglesia estamos estudiando Habacuc. Y Habacuc empieza en el capítulo 1 a quejarse. Señor, mira, tú no estás viendo la maldad. Mira. Y Dios le responde, sí, lo estoy viendo. Después de un buen rato, porque Habacuc está orando y se desespera y dice, ¿hasta cuándo Dios no me va a responder? Y cuando Dios le responde, le dice, lo que viene es peor. Y Habacuc le reclama y le pregunta otras cosas, pero al final Habacuc dice en el versículo 1 del capítulo 2, porque yo voy a esperar pacientemente en la roca fuerte, en el castillo de mi Salvador. Necesitamos esperar en Él. Y esa paciencia no viene de ustedes, no viene de mí, viene de Dios. Dios es el que le va a dar esa paciencia para decir, ¿sabes qué? Antes de actuar, déjame ver qué dice Dios. Y ese filtro nos va a ayudar un montón. No seamos tan impulsivos y seamos más activos en todo caso, si vamos a ser impulsivos, en ir a Dios. Y me va a permitir perseverar, porque no es solamente paciencia de que espero, sino que persevero en obediencia, persevero en oración, persevero en fe, en creer a Dios. Y que no importa lo que pase, yo espero en Dios, pero yo sigo obedeciendo. Yo sigo obedeciendo como si no pasara nada. Yo sigo caminando en el mar con tormenta, como Pedro, como si no existiera, porque yo espero en Dios, en que Él va a hacer su obra en su momento. O como decía Sadrach, Mesach y Abednego, Él nos puede sacar, como no, pero no importa, nosotros vamos y no vamos a negar nuestra fe por eso. Esa fe de ellos no es mágica, no es porque ellos eran israelitas o tenían un poder especial, era porque conocían a Dios. Cuando ustedes conozcan más a Dios, van a poder decir lo mismo, que venga lo que venga, yo espero en Él. Y no solo espero en Él, lo espero con gozo, con alegría, perseverando. Dice el versículo de Colosenses 1, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y el último punto de lo que se va a ver en el conocimiento de Dios y con discernimiento es que vamos a vivir agradecidos. Y la razón del agradecimiento que Pablo da es recordar que nos hizo aptos para compartir la herencia de los santos. ¿Cómo así? Bueno, una herencia era muy común todavía, puede que no sea siempre de familia, pero principalmente es de familia. Un papá muere, mamá muere, deja algo para sus hijos. Y la Biblia dice que Dios nos hizo aptos para participar de la herencia. ¿Cómo? Nos adoptó, nos hizo parte de su familia. No estábamos en su familia y Él nos trajo. Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No nacimos cristianos, nadie nace siendo hijo de Dios. Si usted es hijo de Dios es porque lo adoptaron. Dios lo adoptó. Y aquí, si usted se pone a pensar, no sé si aquí alguien haya adoptado o haya sido adoptado. Algo muy bueno, por cierto, que como cristianos podríamos hacer, deberíamos hacer. Pero imagínense que ustedes adoptan hoy a un niño de 5 años, de 8 años. Ese niño, no importa si estaban con papás en otro lugar, en una casa, hogar, ¿cómo creen que se comportará cuando llegue a su casa? Y si tienen hijos ustedes, ¿creen que se va a comportar igual?
es muy probable que ese niño llegue tímido, sentado, que tenga hambre y le pregunte, ¿puedo coger algo en la nevera? Mientras el hijo biológico de ustedes abre la nevera 10 veces en ese lapso de tiempo, como si nada, sin preguntar nada. Cuando el otro niño se está bañando, él dice, ¿puedo bañarme? ¿Puedo llamar? Si tú eres mi hijo, te adopté. Pero ¿qué pasa? Ese hijo no se siente adoptado todavía. Está en ese proceso de conocer a sus padres para entrar en esa confianza. Y eso solamente va a pasar con el tiempo que pasen con sus padres. Que en el caso de un niño es inevitable, estás en tu casa, vas a vivir con ellos y lo vas a ir conociendo. Les doy otro ejemplo. La familia política. Cuando yo conocí a mi suegro y a mi suegra antes de casarme con mi esposa, yo llegaba todo mucho mejor vestido y llevaba cosas a la casa y hablaba de una manera un poquito más formal, porque yo quería agradarles, yo quería que vieran que yo era una buena persona para su hija. Pero en el momento en que ellos me conocieron y yo a ellos, mira, toda la familia es eso. Yo creo que yo soy más hijo que ellos que mi esposa. O sea, yo llego y hago cosas que mi esposa no hace. O sea, yo no pido permiso para ir al baño, para ir a, si tengo sueño, a acostarme, coger comida. Eso no significa que no me preocupo por ellos, me sigo preocupando de querer agradarlos. Cuando llegó el que es hoy esposo de mi cuñada, los dos, con la bendición de los padres, pero él acabando de llegar, apenas yo empecé la relación con mi cuñada, yo tenía años con mi esposa, y aunque yo veía acá, él no veía eso así, ¿no? Tú no lo conoces todavía. Después que tú puedes disfrutar de esto, pero tienes que conocerlo. Si yo todavía me comportara como cuando los conocí, aún teniendo la aprobación de ellos, mis suegros, yo estoy seguro, se sentirían muy tristes. Porque ellos interpretarían, Nelson no se siente aceptado. Nelson se siente que no es parte de la familia. Todavía, como que no tiene confianza. Yo le he dicho que si quiere algo de esto, mi suegro es constructor y hace muchas cosas que yo le ayudo, y yo vi que contrató a alguien más que no me pide ayuda. Mi suegra que cocina, ¿por qué Nelson no me pide esas cosas? O el papá que adoptó, ¿por qué mi hijo no me pide esas cosas? Y yo veo que está sufriendo. No confía en mí todavía. Ahora que yo disfruto de eso de mis suegros, yo estoy sumamente agradecido con mis suegros. Los chistes de suegra para mí no aplican. Mi suegra es lo máximo. Dios es 10 millones de veces mejor que mi suegra, pero lejos. Mis suegros se pueden equivocar, ustedes se pueden equivocar si adoptan a alguien, un padre adoptivo, pero él no. Si vivimos conociendo a Dios, ese discernimiento se va a traducir en esa alegría. Y que lleguen hermanos a la fe y que alguien de nuevo va a llegar normal con timidez. Pero no puede ser posible que yo tenga 15 años, 10 años, 20 años en la fe y todavía yo tengo que pedirle permiso para ir al baño a mi padre. Todavía no tengo la confianza de decir, no, Señor puede que esto. ¿Cuánto tiempo más tiene que pasar para conocer al Señor? O sea, la diferencia es que un hijo adoptado vive con su papá en la casa. Nosotros, aunque somos de su casa, dice Timoteo, que la iglesia es casa de Dios, de la casa de Dios. Queremos vivir como si fuera fuera de la casa. No, Dios allá, yo acá. No, yo fallé, pero ahora no puedo hablar con él. Un niño que tiene confianza en su papá, le va a dar pena, le va a dar dolor cuando falla, cuando comete una travesura, pero le va a decir, mamá hice tal cosa, papá hice tal cosa. Y sí, me van a castigar, me van a pegar, dependiendo del caso, pero pueden decirlo. Pero un niño que lo oculta, es porque no hay confianza. Y si vivimos ocultándole las cosas a Dios, si no vivimos agradecidos con Dios, viviendo esa vida feliz, entrando con confianza, y cuando llegan personas nuevas a decirles, esta es la mejor familia a la que tú puedas pertenecer. Ese es el momento de que yo conozco a Dios y que sigo conociéndolo. Si alguien me ve y me escucha hablar de mi suegro,
La gente que dice, quiero conocer. Me dicen mis amigos, mi suegra no es así, no, la mía es así. Ustedes hablan así de Dios. Todo el mundo tiene a Dios. Para algunos la política, para otros el dinero, para otros el trabajo. Para algunos el verdadero Dios. Ustedes hablan así de Dios. Mi Dios es lo máximo. Tú no tienes idea cómo respondió mi angustia, cómo me ayudó en esto, cómo me hizo entender esto. Siento que camino sobre las aguas. Yo quiero pasar más tiempo con Él. Ustedes hablan así de Dios. No me responden. Ustedes pueden decirlo, o sea, sí lo puede decir. Que Dios es bueno, de verdad lo puede decir. De verdad Dios es bueno. ¿Por qué es bueno Dios? El joven rico le dijo, maestro bueno, y Jesús le dijo, no me llames bueno. Porque tú no entiendes que soy bueno. Jesús era bueno de verdad, pero lo corrigió, le dijo, porque tú no sabes quién soy yo. No me puedes llamar bueno si no sabes quién soy. Somos como el joven rico diciéndole bueno a Dios porque todo el mundo dice que es bueno, pero en realidad no he experimentado su bondad. Necesito experimentar, y cuando yo lo conozca, por eso Pablo dice, quiero que conozcan a Dios, quiero que sean llenos de su conocimiento, porque cuando eso pase, el agradecimiento va a fluir. Es mi oración para con la Iglesia Bautista de Colón, Templo Bautista de Colón, que sean llenos del conocimiento. Voy a leer mejor. Es mi oración que la Iglesia Templo Bautista de Colón sea llena del conocimiento de su voluntad, de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que ustedes anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esa es mi oración por ustedes, mis hermanos. Los colosenses en ese tiempo estaban sufriendo. Pablo ni siquiera los conocía, Pablo nunca había ido a Colosas. El pastor de Colosas fue a visitar a Pablo y le dijo, mira, está pasando esto. Y Pablo escribe esta carta animándoles y los anima con el Evangelio. Esta es una de las cartas que explica el Evangelio de una manera resumida, muy clara y fuerte. Porque Pablo les recuerda a ellos, Cristo es suficiente. Yo sé que tienen que estar sufriendo, no hay persona que no sufra o que vaya a entrar en sufrimiento. Pero les puedo decir sin necesidad de ser profeta, Cristo es suficiente. Para eso que sea que estés pasando hoy, deja de pelear. Usted no puede. Usted está cansado, frustrado, que pastor, pues usted no conoce. No tengo que conocer. No necesito conocer su situación. Porque cualquiera que sea, Cristo es suficiente. Él reina. Él tiene el poder. En esta carta es cuando Pablo le dice, pongan la mira en las cosas de arriba, porque allá Cristo reina, no en el cielo, de allá para todo. Toda autoridad le fue dada en el cielo y en la tierra. No nada más allá. Él tiene la autoridad hoy aquí, en medio de lo que parece un caos. Él reina. Y eso me permite poder tener agradecimiento, pero necesito conocerlo más. Bueno, mi oración de verdad, y lo he estado orando desde que el pastor Luis me pidió que predicara acá para su aniversario, que ustedes puedan ser llenos de ese conocimiento, que ustedes puedan decir, Pastor Nelson, mire, conocí más a Dios, aprendí un poquito más de Él. Jesús le dijo a Pedro cuando dijo que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eso, Pedro, te hace bienaventurado, eso te hace feliz. Eso te lo reveló mi Padre. Si ustedes han experimentado eso, yo sé que entienden lo que les digo. Cuando pasa que, no había entendido esto. Era un versículo, parecía una tontería, pero eso es grande. Porque es Dios que se lo hizo entender. Es mi oración que puedan ser llenos de ese conocimiento de Dios, para que puedan tomar las decisiones sabias, correctas, para que puedan ser luz en medio de esta comunidad. Esta comunidad está en oscuridad. Yo sé que ustedes lo saben, pero no debería estarlo si ustedes se ponen a pensar. ¿Cuántas iglesias hay aquí en la ciudad de Colón, en esas 6 calles? Se supone que somos luz y sal. Colón debería estar lleno de luz, como en Islandia, luz 24 horas. Pero hay oscuridad.
¿Por qué hay oscuridad? Porque los que tienen que ser luz no son luz. No es culpa de los maleantes, es culpa de la iglesia. Que ustedes no sean como esas iglesias. Que aquí sí brille la luz de Cristo. Y que esa luz se pueda regar y propagar. Y que salga de Colón y se vaya a las afueras, costa abajo, costa arriba y a otras provincias y a otros países. Porque la luz de Cristo es real. Estamos llamados a eso. Y yo sé que el Señor es fiel y seguirá haciendo la obra en cada uno de ustedes hasta el día del fin.